Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Con un nuevo decreto, la Casa Blanca busca facilitar el acceso al aborto, mientras que el estado de Kansas vota a favor de preservar ese derecho. Una estela de alta tensión diplomática persiste entre China y Estados Unidos tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Se le cierran a uno muchísimas puertas. En nuestra serie especial Utopía Migratoria, ni en la propia capital estadounidense terminan los peligros que enfrentan los migrantes cuando ingresan a Estados Unidos. Y la comunidad del Paso conmemora 3 años del ataque armado que cobró 23 vidas, la mayoría hispanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Comenzamos con la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que busca proteger el acceso al aborto, un derecho que fue anulado por la Corte Suprema, dejando que cada estado decida. El anuncio fue hecho este miércoles luego de que el estado de Kansas votara a favor de preservar este derecho en su constitución. Jorge Agobián con la información. El resultado de este referendo en Kansas, un estado mayoritariamente conservador, representa una victoria emblemática para quienes se oponen a la eliminación del derecho federal al aborto, ya que es la primera vez que se somete a votación desde que la máxima corte del país lo eliminara en junio de este año. El presidente Joe Biden reaccionó este miércoles desde aquí, desde la Casa Blanca. Esto fue lo que dijo el mandatario. En una victoria decisiva, los electores dejaron claro que los políticos no deben interferir con los derechos fundamentales de las mujeres. Los sufragantes de Kansas enviaron una poderosa señal de que este otoño el pueblo estadounidense votará para preservar sus derechos y mi administración los respalda. Por su parte, líderes republicanos en Kansas, como el senador estatal Roger Marshall, definieron la derrota como un enorme golpe a la agenda del Partido Republicano. De hecho, esta votación en este estado es considerada como una prueba para la campaña nacional de cara a las elecciones legislativas del mes de noviembre, en la que ese tema es y seguirá siendo motivo de debate nacional. Por otro lado, también durante esta jornada del miércoles, el presidente Joe Biden firmó un decreto que básicamente refuerza uno ya emitido en el mes de julio, con el que la administración Biden proporciona ayuda federal para proteger los derechos reproductivos. Esto dijo el mandatario al respecto. Esta orden ejecutiva garantiza que los proveedores de salud cumplan con las leyes federales y que las mujeres no tengan que enfrentar retrasos o rechazos de la atención médicamente necesaria. Las acciones ejecutivas de Biden se enfrentan al rechazo del liderazgo republicano, que está en contra de los esfuerzos del partido del gobierno para promover una ley que restablezca el derecho al aborto en el país. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. La reciente visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mantiene a la expectativa a las autoridades estadounidenses. José Pernalete consultó a expertos que aseguran lo peor puede estar por venir. Por menos de 24 horas se prolongó la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Tenemos que mostrarle al mundo, y ese es uno de los propósitos de este viaje, mostrarle al mundo el éxito del pueblo de Taiwán, su coraje para cambiar su propio país para que sea más democrático. Su tiempo en Taiwán fue suficiente para generar un clima de tensión entre Washington y Beijing ante posibles repercusiones económicas por parte de China. China las anunció, que es la disminución del tráfico comercial de mercancías entre uno y otro país, y algunas otras sanciones de ese tipo. Otra señal fue el despliegue militar chino en los últimos días. No obstante, para el profesor de Derecho Internacional Adolfo Salgueiro, la llegada de Pelosi se podría considerar como un mensaje contundente al gobierno chino. Yo diría que por primera vez en bastante tiempo los Estados Unidos no se ha dejado arrinconar por el bullying chino. Y por más que China dijo, no quiero que venga, Estados Unidos dijo, yo voy a ir igual.
Otros catedráticos cuestionan la manera en que la legisladora ejecutó el encuentro. La visita ha demostrado que Estados Unidos carece de reconocimiento y respeto por el derecho internacional. Mientras el debate se genera, la presidenta de la Cámara arribó este miércoles a Corea del Sur para continuar la gira en Asia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y al respecto, el Departamento de Estado informó este miércoles que el gobierno estadounidense se mantiene en contacto con Beijing y que el embajador de Estados Unidos en China se reunió hoy con el viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, quien ya presentó una protesta formal. Y cambiamos de información. Tras su llegada a la capital estadounidense desde Texas, un migrante cuenta los desafíos que aún enfrenta, desde no tener un estatus legal hasta no contar con un lugar donde dormir. Esto es lo que le presentamos en la segunda entrega de nuestra serie especial Utopía Migratoria, y para eso está conmigo Diva Lizeth Cash. Diva Lizeth, ¿qué fue lo que pasó? Fue agredido y recibió un puño en el ojo. Este migrante colombiano enviado desde Texas estaba durmiendo en la calle porque ya no hay refugios ni lugares donde pueda quedarse. Así que de esta manera podemos ilustrar los riesgos a los que se están enfrentando los indocumentados, incluso en una ciudad santuario como Washington, D.C. Bienvenidos al segundo capítulo de Utopía Migratoria. Pues me atacó y me pegó un puño súper duro. Un puño en el ojo recibió Luis Huertas en Washington, D.C. El hecho ocurrió días después de que el inmigrante arribara procedente de Texas en uno de los buses enviados por el gobierno de ese estado, que sigue expulsando migrantes indocumentados de su territorio. Sin un lugar donde pasar la noche ya en la capital estadounidense, no tuvo más remedio que dormir en la calle. Entonces ahí ya fue donde empezó como otra odisea más en esta estadía aquí en este país. Sin documentos, Luis no recibió atención médica inmediata. Este caso no es la excepción, reconoce el gobierno local, y aunque Washington, D.C. es una ciudad santuario, no tiene los recursos para atender el continuo flujo de migrantes y la alcaldía requiere urgente ayuda del gobierno nacional. Dinero, tiempo y esfuerzo humano para poder abarcar, porque el gobierno de D.C. solamente no va a poder cubrir esa necesidad. Solo entre abril y junio de 2022 han llegado al distrito cerca de 6,000 migrantes indocumentados. Organizaciones no gubernamentales como Carecen asumen parte de la carga. La entidad recibió algunos de los primeros buses, proveían orientación, alimentación y albergue por 3 días a los migrantes, pero la alta demanda ya desbordó toda expectativa. A la fecha son más de 140 buses que han arribado a Washington desde Texas y Arizona. Ya no tenemos los recursos para seguir ayudando. Entonces, cuando viene la gente, ahora, porque siguen viniendo, se va a encontrar que no hay mucho, hay menos de lo que había antes, y lo que había antes era poco. Recientemente, la administración de Joe Biden, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, asignó $1 millón para la recepción de la población indocumentada que llega a Washington. Pero incluso con estos recursos, para SAMU, la organización encargada de manejar el presupuesto en la ciudad, es imposible atender las necesidades de esta población. Entonces es esta parte, un concepto erróneo de lo que se van a encontrar acá. Inicialmente hubo familias que trajeron a los inmigrantes y los tuvieron en su casa. Nosotros tuvimos un albergue de 2 semanas para un grupo muy chiquito, pero oportunidades de tener a largo plazo vivienda para los inmigrantes nunca ha existido. Te lo juro. La misma conclusión a la que llega Luis Huertas después de lo que enfrentó. Imposible como conseguir oportunidades, un trabajo, tal vez una vivienda, o sea, se le cierran a uno muchísimas puertas por solo el hecho de pues, no tener papeles. Y pese a estas circunstancias, los migrantes siguen llegando a Washington, D.C., que ahora recibe a la semana mínimo a 500 indocumentados, y personas como Luis ven que el sueño americano se convierte ahora en una utopía migratoria. Mañana tendremos las conclusiones y recomendaciones de los expertos para estos migrantes indocumentados.
Divalicet, y mientras esto sucede aquí en la capital estadounidense, en la frontera sur, miles de migrantes han decidido hacer el trámite legal correspondiente y mientras esperan su turno para presentar su caso de asilo desde México, participan en un programa piloto que les permite trabajar en la ciudad de Reynosa. De manera voluntaria, inician labores de limpieza sobre el bordo de protección del río Bravo. Nosotros preferimos ahora sí que esperar, aunque sea con calma, antes de arriesgarnos a cruzar. Son miles de migrantes haitianos y centroamericanos que decidieron no cruzar la frontera para no arriesgar su vida ni enfrentar una potencial deportación, sino permanecer en México mientras esperan un trámite legal para ingresar a Estados Unidos. Nosotros venimos para ayudar a la comunidad, para ver que nosotros también somos buena persona. Y mientras pacientemente esperan en México, participan en un programa piloto de trabajo temporal coordinado entre el Ayuntamiento de Reynosa y el albergue de migrantes Senda de Vida. Es un proceso que se aprobó en Cabildo de un recurso de alrededor de 21 millones de pesos que se va a dar para que ellos lo usen conforme ellos consideren apropiado. Vamos 52 ahorita. ¿52? Me caben 6-5. ¿Y a todos para asilo? Asilo político. Este autobús lleva a uno de los grupos de migrantes que ya están preparados para presentar su caso ante un oficial de migración en el puente internacional Reynosa-McAllen. El proceso legal empieza desde que ellos llegan aquí a Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, hacen la inscripción, tomamos sus datos, su nombre, de dónde vienen, cuántos son de familia. Entre ellos una familia rusa y otra chechena, quienes no pueden contener su emoción de finalmente estar a unos pasos de llegar a un país libre y donde visualizan un mejor futuro. Senda de Vida tiene sus abogados de forma gratuita que ayudan a todo el proceso de estos migrantes aquí en Reynosa. Aparte hay otras organizaciones. Quiero trabajo voluntario. Yo quiero asilo para Estados Unidos. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Este miércoles se cumplen 3 años de la masacre en un supermercado de El Paso, Texas, donde un hombre armado abrió fuego ante decenas de clientes, en su mayoría hispanos. César Contreras nos trae el reporte. La mañana del 3 de agosto del 2019 cambió la vida de la comunidad de El Paso, Texas, luego del asesinato a sangre fría de 23 personas en una tienda Walmart. A 3 años de la tragedia, los paseños salen a las calles para recordar a las víctimas con diversos homenajes. Sabemos que todos los días del año pensamos, pero ahora es día especial porque vamos a decir los nombres y vamos a tener cosas diferentes en toda la ciudad para poder que no se nos olvide lo que pasó y dejar a la familia saber que nunca se nos va a olvidar lo que pasó a nuestros paisanos de la ciudad del Paso. El ataque en contra de latinos, anunciado en un documento compartido por el presunto asesino Patrick Crusius, quien entonces tenía 21 años, hoy sigue siendo recordado con tristeza en la comunidad. Es triste porque yo conocí a mucha gente, eran regular customers que iban muy seguido y los saludaba y les decía y todo. Y es triste y lo siento triste por sus familiares, ¿verdad? Porque yo he perdido familiares también y es algo que uno se siente, le duele a uno, en otras palabras. En el centro comercial Cielo Vista ya luce un monumento denominado La Candela, en honor a las víctimas mortales de aquel ataque que enlutó a todo Estados Unidos, un país que en los últimos años ha seguido lamentando tragedias provocadas por armas de fuego. Será hasta el 8 de enero del 2024 cuando se realice un juicio en contra de Patrick Crusius, acusado de 90 cargos federales, incluidos 23 cargos por crimen de odio, con resultado de muerte. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Opositores en Venezuela denuncian falta de transparencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro en torno a un convenio con Irán que le dará vía libre a la explotación agrícola en el país suramericano. Adriana Núñez Rabascal nos da los pormenores. El acuerdo forma parte del plan de cooperación por 20 años, firmado por los gobiernos de Venezuela e Irán el pasado mes de junio. Están los proyectos conjuntos Irán-Venezuela para producir alimentos en Venezuela, para enviar
exportar a Irán y a toda esta región del Asia. Hay mucha opacidad. Los términos del acuerdo deben ser conocidos porque de lo que se deduce de esa motivación es que ellos utilizarían en condiciones ventajosas, inclusive más ventajosas que las que le ofrece Brasil y Rusia, dicho por los propios funcionarios iraníes, producir alimentos para exportarlos a Irán. Lo poco que se sabe fue revelado por el viceministro de Asuntos Económicos de Irán, quien dijo que su país cultivaría 1 millón de hectáreas en Venezuela para garantizar su seguridad alimentaria. Lo que realmente está buscando Irán es expandir su frontera agrícola en el exterior. Un proyecto que la oposición política venezolana rechaza. Que más allá de entregar el territorio nacional, se tiene que entregar programas agrícolas que vayan dirigidos a solucionar la crisis por la cual está atravesando el campo venezolano. Al menos 9 millones de venezolanos, es decir, 1/3 de la población, sufre de inseguridad alimentaria según la ONU. Por ello, los opositores a Maduro exigen que parte de los alimentos producidos en esas tierras lleguen a las despensas de los venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y este 7 de agosto se posesiona el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su plan de gobierno tiene una serie de propuestas que buscará impulsar ante el Congreso. Yair Díaz nos informa que algunas de ellas ya han generado polémica. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, desde sus aspiraciones presidenciales causó revuelo por propuestas polémicas, como las llaman algunos analistas. Una de ellas es el reformar las fuerzas militares con la desarticulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. La medida cuenta con el respaldo del senador Gustavo Bolívar, quien atribuye a este grupo las muertes ocurridas en el estallido social del año 2019. Se tiene que acabar esa fuerza de asesinos. Se tiene que acabar el SMAT. Y lo vamos a acabar. Es una promesa y casi que un juramento. Según algunos analistas, la propuesta tiene al gobierno electo en el ojo del huracán porque consideran que no es viable desmontar una fuerza militar que por décadas ha sido la mano derecha de centenares de gobiernos. Debemos tener claro que desde el ámbito de la seguridad, la policía es un elemento importantísimo para poder controlar los índices de criminalidad y las diferentes situaciones que vive nuestro país. El perdón social es otra propuesta de Petro que levanta ampolla. Para Orlando Carrillo, analista en seguridad, es un concepto que se discute en las cárceles del país, pero que presuntamente buscaría rebajas en condenas. Hay que trabajar mucho con ellos, de la mano con ellos, y lograr que desarticulen su forma de trabajar, su accionar. Debe desaparecer definitivamente del país. Otra iniciativa controversial es la transición energética, considerada por muchos como irrealizable en el corto plazo de un periodo de 4 años. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta ante el retraso generalizado de los ciclos de vacunas en niños y jóvenes debido a la pandemia. Como nos explica Adriana Arévalo, el temor radica en que se presenten brotes de otras enfermedades ya controladas. De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, al menos 23 millones de menores de edad en todo el mundo no recibieron sus vacunas de rutina en el año 2020 debido a la pandemia. Desde entonces, el ciclo de inmunización de estos niños y adolescentes se ha visto interrumpido o cancelado totalmente. Hemos visto niños que nomás recibieron la vacuna de los 2 meses y ya tienen 15 meses. Ya casi pasaron 1 año sin vacunarse. Entonces estamos haciendo una campaña pues intensa con ellos, de concientización con los padres, de traerlos a las 6 semanas o 2 meses para las vacunas que les hacen falta. Cerca de 17 millones de esos pacientes no recibieron ni una sola dosis de las vacunas requeridas, con lo que, según los especialistas, se abre la puerta a brotes masivos de enfermedades como polio, sarampión y meningitis. La buena noticia es que hay protocolos en pie para resolver la situación. If you go see your doctor now, there's actually a schedule that they can follow. Si va a ver a su médico, hay un programa que puede seguir para poner a su bebé al día con las vacunas. Así que, aunque no haya recibido, digamos, las vacunas a los 2 años o a los 6 meses, hay un protocolo que puede seguirse.
that they can follow. La Organización Mundial de la Salud explica que la mayoría de los menores que siguen sin actualizaciones en su ciclo de inmunización regular viven en comunidades en conflicto o de escasos recursos o en zonas de acceso limitado a servicios médicos en América Latina, Asia e incluso Estados Unidos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. El gobierno de Guatemala confirmó este miércoles el primer caso de viruela del mono. El Ministerio de Salud Pública informó que se trata de un hombre de 31 años que vive en la capital, que el paciente no requirió hospitalización y se encuentra recuperándose en su domicilio mientras investigan 3 casos más. Bien, y pasamos a México, donde un tribunal falló a favor de la suspensión definitiva de la extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero. La jueza emitió la decisión basada en el pedido de la defensa de Caro Quintero de ratificar una medida que había tomado previamente un tribunal de Jalisco, amparando al narcotraficante de una extradición antes de que se tramitara un juicio. La justicia estadounidense lo buscaba por presuntamente haber participado en el secuestro y asesinato en 1985 de un agente de la DEA. La decisión de no extraditarlo aún puede ser impugnada por la Fiscalía mexicana. Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay lanzaron oficialmente su candidatura conjunta para albergar la Copa del Mundo de Fútbol de 2030. El presidente de Uruguay fue el anfitrión del encuentro, que busca llevar otra final mundialista al mismo Estadio Centenario de Montevideo, donde se disputó la primera edición del torneo en 1930. El presidente de la Conmebol dijo que la candidatura del Cono Sur 2030 es el sueño del continente. Bien, y Costa Rica celebra su tradición católica más importante esta semana, la romería, una celebración que cada año reúne a cerca de 2 millones de feligreses. Después de 2 años de confinamiento, el país vuelve a celebrar este rito de fe. Los costarricenses viven días de alegría. Después del extenso confinamiento por la pandemia del coronavirus, el país centroamericano volvió a festejar su tradición más importante, la romería. Hubo 2 años que el problema de la pandemia no se pudo realizar. Esta vez como que hubo más fervor, como más fuerza. La gente esperaba con mucho más razón venir a hacer la romería. Es muy importante el haber perseverado y el haber esperado con fe. Peregrinos de las 7 provincias de Costa Rica caminan extensas distancias para llegar a la ciudad de Cartago, donde se encuentra su patrona, la Virgen de los Ángeles. Cada uno trae su fe y la lleva como él quiere, y lo importante es la unión de todos. Para mí la fe es la que me sostiene a mí en nuestra Madre querida y Papá Dios. En la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, algunos fieles pagan o piden favores a la Virgen, mientras que otros elevan plegarias en favor de la paz en Ucrania. Pedimos por otros países que también están en conflicto, ¿verdad? Y le pedimos a la Virgen que nos conceda todas esas peticiones. Pedimos para todos los jefes de Estado, para el Papa, los obispos, sacerdotes y todos los que dirigen las naciones. Las autoridades gubernamentales eclesiásticas calculan que unos 2 millones de costarricenses visiten a la Virgen de los Ángeles, cuya imagen fue encontrada en el año 1635. Donaldo Hernández, Voz de América. Una compañía de gafas asegura que puede cambiar la vida de millones de personas que no pueden oír o que están perdiendo su capacidad auditiva. Y es que lo que producen no son gafas tradicionales, se les llaman XRA Glass y cuentan con una pantalla de realidad aumentada que le permite al usuario tener una conversación sin ver a la persona que habla y leer en tiempo real en sus gafas lo que están diciendo. Se espera que esté disponible públicamente en septiembre de este año. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse aquí en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.